Feliz sábado, queridos hermanos. Es un placer estar nuevamente. Hace varias, yo creo que meses que no estamos por acá por Racedo y la verdad que siempre nos sentimos en casa. Así que, bueno, es un gusto poder encontrarnos nuevamente. Esta vez nos están acompañando mis papás, así que un momento especial también. Venimos ahí, estuvimos... ¿Está bien acá? ¿Suena un poquito? Ok. Estuvimos un par de semanitas ahí en Brasil, mi hermano se casó, así que fue un momento lindo también para compartir como familia, encontrarnos como hermanos, con amigos también, así que venimos de un momento especial, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir a lo que va a ser el repaso de esta meditación. Yo creo que tratar de hacerla lo más resumido posible, también por tiempo de hora, ¿no? Se titula, la quiso titular de esa manera, personajes secundarios, ¿sí? Personajes secundarios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto películas? Yo creo que todos los que estamos presentes hemos visto alguna película, ¿cierto? Hemos visto que las películas tienen personajes protagonistas, ¿no? Los personajes principales, y también personajes que tal vez no son tan considerados como protagonistas, que son más bien secundarios, pero que en la trama misma de la película tiene, digamos, una importancia y, digamos, es fundamental en el desarrollo de una trama, ¿no? En la Biblia nos pasa lo mismo, ¿sí? En la Biblia nosotros tenemos historias que algunas son emblemáticas, nosotros las reconocemos y demás, pero a veces no conocemos tanto a esos personajes secundarios y principalmente nos quedamos con los protagonistas, ¿no? Pensamos en historias, por ejemplo, David y Goliat, ¿no? Como digamos, por un lado, las fuerzas del bien y representado con el antagonista, que en este caso sería Goliat, representando las fuerzas de los filisteos del mal, ¿no? Pero hay personajes que en su pequeño rol que tuvieron fueron muy importantes y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana, ¿sí? Vamos a meditar en 3 personajes secundarios y tratar de sacar alguna lección de lo que estos personajes nos dejan. El primer personaje es conocido en la Biblia con 2 nombres, ¿sí? De hecho, este relato aparece en 2 partes de la Biblia, está en 2 de Samuel y también en 1 de Crónicas. El nombre de este personaje es Arauna, no sé cuántos lo han escuchado, o Ornan, Ornan, ¿sí? ¿Alguno lo ha escuchado? ¿No? ¿Se acuerdan por ahí? Bueno, personaje bíblico para juego bíblico después, ¿Ustedes se acuerdan el momento en que David censó al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Bueno, vamos a ir ahí a 1 de Crónicas, los invito, 1 de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? El ejercicio es que no nos vamos a concentrar en la trama principal, en los protagonistas, vamos a ver la película al revés. Vamos a ver la película poniéndole principal énfasis al personaje secundario, ¿sí? David ahora va a ser un personaje secundario y el personaje principal va a ser Ornán, ¿sí? Y vamos a ver qué nos puede enseñar, qué lecciones podemos aprender de este personaje. 1 de Crónicas, vamos a hacer algo, vamos a contextualizar, eso sí, muy importante, ¿sí? Vamos a contextualizar y vamos a reconocer los personajes principales. ¿Está bien? ¿Cuál era el contexto de 1 de Crónicas capítulo 21? Ustedes me van a ir diciendo. Ya les di una pista. Muy bien, David censa al pueblo. ¿Qué más? ¿Alguien que pueda aportar algo? ¿Qué otro contexto hay dentro de esa historia? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Bueno, hay un personaje principal, el profeta Gad, ¿sí? Está David ahí. ¿Por qué no era la voluntad de Dios que David censara al pueblo? ¿Se recuerdan?
Ah, muy bien. Quería conocer cuántos hombres tenía de guerra. ¿Y cuál es el problema? Podríamos decir, era buen administrador. ¿Cuál era el problema que David censara al pueblo? Para conocer justamente cuánto ejército o qué número tenía de ejército. ¿Cuál es el problema? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan ustedes cuando Gedeón fue a pelear con... ¿Sí? ¿Cuántos comenzaron siendo? ¿Cuántos comenzaron? 32,000. 32,000. De los cuales, por miedo, 22,000 se hicieron a un lado y quedaron 10,000. Pero de esos 10,000, ¿qué hizo Dios? Escogió 300. ¿Sí? O sea, hay algo que no, como que escapa a la lógica humana, ¿no? Porque a veces nosotros tratamos de racionalizar las cosas y David quiso saber eso, quiso medir el poderío de su fuerza. Y eso lo llevó a depender de sí mismo en vez de depender de ¿quién? De Dios, ¿no? Por eso Dios constituyó que el hecho de que David haya censado fue un pecado. Porque puso su confianza en el brazo humano en vez de en el brazo divino, ¿no? Ahora, en ese marco y en ese contexto no vamos a adentrarnos mucho. Ustedes se acuerdan que David tuvo que elegir entre 3 consecuencias que el profeta Gad le dijo, y David escogió, dijo, bueno, prefiero recibir la consecuencia de parte de Dios porque apeló a su misericordia, ¿no? 3 días de una plaga, de una peste brutal que cayó ahí sobre el pueblo de Israel. Y es en ese contexto que entra este personaje secundario. Ahí en el versículo 15 dice lo siguiente: envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. ¿Sí? Bien. O sea, imaginémonos, ¿no? Así como en tiempos pasados, cuando, ¿se acuerdan? El ángel exterminador salió en Egipto y solamente, ¿quiénes se salvaban? Los que tenían ¿qué? Los que tenían pintado de sangre el marco de los dinteles, ¿cierto? Asimismo, el ángel llegó a un punto, porque el plan era exterminar a todos, ¿no? Pero llegó a un punto donde de repente se para, pero no por sí mismo, sino que Dios le dice que se pare, ¿no? ¿Y dónde se para? ¿Dónde dice ahí? Lo leímos recién. En la era de Ornán, Jebuseo. No nos da más información, ¿no? Pero ¿por qué se para justo ahí? ¿Por qué se para justo frente a la era de Ornán, Jebuseo? ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran los jebuseos? ¿Se recuerdan? Cuando Abraham había recibido la promesa del pacto de la tierra prometida, decía que tenía que expulsar a los heveos, a los fereceos, a los jebuseos, ¿sí? Era parte de los que habitaban en Canaán. Era parte de aquellos que tenían que ser expulsados. Eran parte de aquellos que tenían que ser más bien eliminados de Israel. Vamos a buscar ahí en el libro de Jueces capítulo 1, versículo 8. Jueces 1:8. Dice la palabra de Dios: atacaron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. ¿Quiénes habitaban en Jerusalén en aquel tiempo? Los jebuseos, ¿sí? Los jebuseos habitaban en Jerusalén. Ahora fíjense en el mismo capítulo, el versículo 18. Versículo 18 del mismo capítulo. Tomó también Judá a Gaza con su territorio.
creo que no era el 18, el 21, gracias. El 21 dice, pero el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, ¿sí? Entonces el mandato divino era que los jebuseos fueran erradicados, eliminados, porque Dios en su infinita misericordia los había tolerado mucho, pero así como todo tiene un tiempo, el tiempo de gracia de ellos ya se había acabado. Ahora, el pueblo ahí actúa en contra de la voluntad de Dios, porque permitió que el pueblo de los jebuseos siguiera, conviviendo con ellos. ¿Sí? Ellos se mezclaron con los jebuseos. Y de hecho acá en los libros de Jueces hay un trasfondo histórico, porque después los benjaminitas mismos se apartaron de Dios, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, los jebuseos eran un pueblo pagano, eran descendientes de los cananeos que por voluntad humana, no por voluntad divina, siguieron conviviendo con el pueblo de Israel. David llegó hasta tiempo de David que David tuvo que en un momento tomar Jerusalén, y Jerusalén estaba habitada ¿por quién? Por los jebuseos, ¿sí? Pero a pesar que David tomó Jerusalén, no pudo erradicar totalmente a todos los jebuseos. Y entonces, entendiendo ese marco contextual, Dios le había pedido desde Abraham que los jebuseos fueran eliminados. Pasaron todas esas generaciones y los jebuseos seguían incluso en tiempos de David. Y ahora tenemos un ángel exterminador frente a las puertas de un jebuseo. ¿Qué es lo más lógico que tendría que pasar? Eliminarlo. Era parte de lo que se le había mandado a Abraham. Era parte de lo que los jueces no habían cumplido. Era parte de lo que tenía que también cumplir David. Y entonces, ¿por qué Dios tiene misericordia de un pagano? Digámoslo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permite que este hombre siga viviendo? Bien, vamos a ver algunas cosas, ¿no? Después, el profeta Gad se aparece a David, ahí en el versículo 18, y le manda a construir un altar a Jehová en la era de Ornán, el jebuseo, ¿sí? Y entonces en el versículo siguiente dice, y David subió conforme a la orden que Gad le había dado en nombre de Jehová. Versículo 20 del capítulo 21, al volverse Ornán, que estaba trillando el trigo, vio al ángel y los 4 hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó a donde estaba Ornán, éste miró y vio a David. Entonces salió de la era y se postró en tierra ante David. Fíjense. Entonces, este hombre era jebuseo, ya lo dijimos. Dios le perdonó la vida, también ya lo dijimos. ¿Y a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba? A trillar, ¿sí? A trillar. Las máquinas que pasan por ahí, ¿no? Máquinas de trillar espectaculares. En aquellos tiempos, ¿cómo se trillaba? Habían 2 opciones. Podía ser manual. Ustedes se acuerdan cuando Boaz le dejó un pedazo de tierra a Ruth, ¿no? ¿Cómo trillaba Ruth? Manualmente. Un trabajo bastante lento, que requería sus horas, ¿no? O también estaba la otra, que los que tenían un poquito más de poder adquisitivo. Bueyes, ¿no? Bueyes, y usaban un trillo para trillar, ¿no? Una madera ahí con herramientas para trillar. Esa era la manera, ¿no? Entonces, este hombre, Ornán, y de hecho el lugar era conocido porque en ese lugar trigo, ¿sí? Y sus hijos lo habían conocido en la región. O sea, posiblemente Ornán no era una persona de escasos recursos. Era una persona tal vez bien posicionada socialmente, socioeconómicamente hablando, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de este personaje. Ya vamos a ver algún aspecto más también a considerar, ¿no? Pero él se postra ante David,
Ahí nos quedamos en el versículo 21. Y después David le dice, ¿no?, en el versículo 22, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Ahora fíjense la respuesta de Ornán. Respondió Ornán a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Yo daré los bueyes para el holocausto, trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. ¿Quién era Ornán? Un pagano, ¿sí? Un jebuseo. Posiblemente no era adorador de Dios. Sin embargo, que estuvo dispuesto a darle no solamente las tierras, los bueyes para el sacrificio, la madera, el trigo para presentar las ofrendas. Estuvo dispuesto a darle todo para que David presentara adoración, ¿no? Ahora fíjense, qué diferencia, ¿no? Una vez David también pidió un poco de comida cuando estaba cansado, había estado protegiendo el campo de un coterráneo suyo. ¿Cómo se llamaba ese coterráneo? Nabal. ¿Y qué hizo Nabal? ¿Quién es David? ¿Quién lo conoce a él? ¿Vos lo conocés? Yo no lo conozco. Fíjense, y un hombre que no pertenecía a la tierra ¿no?, que no era su coterráneo, de todas maneras le daba todo, le brindaba todo a David, ¿sí? Un hombre que era dadivoso. Posiblemente en su conocimiento tenía poca luz, poco conocimiento de Dios, pero tenía esa dadivosidad, ¿no? Demostraba en su carácter el amor de Dios. Fíjense ustedes, ahora vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 24. Esta historia está también ubicada en este libro, Segunda de Samuel, capítulo 24. Y solamente vamos a leer un versículo, dado que en realidad Crónicas nos da más detalles que Samuel. Pero quiero solamente que nos detengamos en un versículo de Segunda de Samuel 24, y el versículo es el versículo 23. Dice así, la palabra de Dios. Todo esto, oh rey, Arauna lo da el rey. Está hablando Arauna mismo, Ornan, ¿sí? Arauna es Ornan, ¿sí? Está diciendo, todo esto te lo doy. Y después, luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio, ¿sí? Jehová tu Dios te sea propicio. Esa frase de ahí, Jehová tu Dios te sea propicio, Arauna o Ornán está reconociendo de que no era su Dios, era tu Dios, pero dice, Jehová tu Dios te sea propicio. Esto es una enseñanza también muy práctica para nosotros, porque posiblemente Ornán no pertenecía al pueblo de Dios, pero ¿saben qué? Era respetuoso a las otras creencias. Y eso a veces como adventistas nos falta. Tenemos que ser más respetuosos como pueblo de Dios a quienes no creen igual que nosotros, a los que no tienen tal vez el mismo conocimiento que nosotros tenemos. A veces escuchamos expresiones y lo hemos escuchado como chiste. Fíjense, mi tía es católica, mi tía está acá, mi tía se quedó ahora en casa, pero mi tía es católica. Estábamos en la boda de mi hermano y no sé quién gritó, católico, apostólico, romano, ja, 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 ja. Y a veces uno bromea, no se da cuenta de las cosas que hace o dice, y las personas se pueden sentir mal. Y ella se sintió mal. Fíjense, nosotros tenemos que respetar, más allá de que no compartamos ciertas cosas. No se trata de perder nuestra identidad, pero sí tenemos que demostrar el amor de Dios, ¿no? Respetando, tolerando lo que los demás crean, ¿sí? Nosotros no somos mejores que nadie. Y muchos de esos del pueblo murieron.
los que supuestamente estaban en la verdad, muchos de ellos murieron. Pero Ornán tenía algo en su vida que Dios valoró. Era honesto, era un hombre sincero en su poco conocimiento. Y yo creo que Ornán aceptó a Dios. La Biblia no lo dice, pero pónganse a pensar ustedes. Ornán tuvo el privilegio de ver al ángel cara a cara. El ángel de Jehová. Tuvo el privilegio de cuando David presentó el holocausto, ¿qué pasó después de eso? ¿Ah? Cesó la peste, pero dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, ahí en el versículo 26, David edificó allí un altar en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. O sea, fíjense esa escena. Una persona que tiene otra creencia, que ve el actuar de David también, que fue un actuar honorable. Porque si tú eres rey de una nación y tú quieres un lugar, tú fácilmente puedes decir, ¿sabes qué? Este lugar ahora es mío. Y si tú no aceptas, podría haber hecho eso David, pero David no. David fue y honradamente le dice, no, mira, yo te lo voy a pagar a un precio justo. Ese testimonio también fue seguramente trabajando en el corazón de Ornán. Y al ver el fuego descender del cielo, imagínense, este es el verdadero Dios. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio. Porque nosotros también podemos ser luces, decía el hermano, ¿no? Para ovejas que están en otro redil. Y Ornán, un hombre que era tranquilo, sencillo, no buscaba fama, nada, Dios lo usó y su nombre quedó registrado en la palabra de Dios. Pero ¿por qué tanto capricho de parte de Dios? ¿Por qué tanto capricho de parte de Dios que sea justo el lugar de la propiedad de Ornán? ¿Era un capricho o no era un capricho? ¿Por qué tenía que ser ese lugar? Vamos a leer más adelante. Capítulo 22 del mismo libro, Primera de Crónicas, versículo 1. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Tremendo, hermanos. Este lugar de la era de Ornán fue escogido por Dios para que fuera, ¿qué? Su casa, el templo. Pero no solamente eso. Hay algo más profundo de este lugar. Vamos a ir a Segunda de Crónicas capítulo 3. Segunda de Crónicas capítulo 3, versículo 1. Segunda de Crónicas capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios. Allá vamos, muy bien. Perfecto. Bien, segunda de Crónicas 3:1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, el Jebuseo. ¿Dónde era ese lugar? El monte Moria. ¿Y qué pasó en el monte Moria? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué pasó en el monte Moria? ¿Se acuerdan qué pasó en el monte Moria? Cita del Espíritu de Profecía. A ver, creo que lo tengo por acá. Este sitio, ya memorable por ser el lugar donde Abraham había construido el altar para ofrecer a su hijo, era ahora santificado por esta gran liberación. Fue posteriormente escogido como el sitio donde Salomón erigió el templo. Ese mismo lugar
donde Ornan trabajaba trillando el trigo, fue donde Abraham llevó a Isaac. E Isaac le dijo a Abraham, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham, ¿qué dijo? Dios proveerá. Y Dios hizo provisión y el cordero fue presentado. Ese mismo lugar Dios escogió para que estuviera el templo de Israel. El centro de la nación, el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Tremendo. Y usó a un hombre pagano. No es la primera vez que pasa en la Biblia, ¿no? ¿Qué nombres se nos vienen? Rahab. ¿Qué otros nombres? Ruth. Personas que eran consideradas paganas, pero Dios las usó. Y de hecho Jesús comparte también de ese linaje. Por eso no tenemos que mirar nunca en menos a nadie, porque Dios tiene grandes planes y propósitos y usa personas sencillas, personas que simplemente están dispuestas a dejarse usar, personas que no buscan una posición, sino que realmente están esperando cumplir con lo que Dios mande. ¿Sí? Ornan fue un personaje secundario, pero que fue conducido por Dios. Su nombre quedó registrado en el libro de la palabra de Dios y esperamos que pueda estar registrado también en los libros del cielo. Amén. El tiempo está corriendo y me quedan 2 personajes más, pero vamos a tratar de ir más bien cerrándolo y ya vamos a ir concluyéndolo porque no nos da el tiempo. Vamos a solamente mencionar muy rápidamente una personaje más, ¿sí? Es la muchacha que ayudó a Naamán, ¿sí? La muchacha que ayudó a Naamán. Vamos a ir ahí a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, no Primera, Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Todos no sabemos la historia de Naamán, general del ejército sirio, destacado, ¿sí? Un hombre valeroso, esforzado. Sin embargo, ¿qué pasaba con Naamán? Su gran error, su gran falencia, era leproso. Era leproso, ¿no? Hay errores que vienen a uno por decisiones propias. Y hay otras que uno no busca. ¿Qué problema hay contagiarte de una enfermedad? Te tocó y te tocó, ¿no? Bueno, fue el caso de Naamán. Pero acuérdense que en esta historia los personajes principales son ¿quiénes? Naamán, ¿quién más? Eliseo, ¿sí? Jesse, por ahí se podría decir, personajes principales. Pero en este caso la muchacha es más bien un personaje secundario en la historia, ¿no? No tiene un rol protagónico en la trama en sí, pero sin embargo, sin la muchacha, la historia no hubiera existido, ¿no? Ahora quiero que nos detengamos en algún detalle. En el versículo 2 dice, de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bien. ¿Qué podemos destacar de esta niña? No se sabe su nombre. ¿Sí? No se sabe su nombre. No hay registro de su nombre. ¿Qué más se sabe de esta niña? Bueno, mujer. Ustedes saben que antiguamente la mujer no tenía el mismo estatus que el hombre, ¿sí? Era así, lamentablemente, ¿no?
era parte de cómo se concebía, y más incluso en los pueblos de afuera. Era esclava, así que su estatus era peor, por debajo de lo debajo, porque ni siquiera era empleada, no era una criada, era una esclava. Y había sido robada de su entorno, no sacada de su entorno. Ahora, la expresión, ustedes saben que la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió ¿en qué idioma? En hebreo, ¿no? La expresión en hebreo de muchacha es Nahara Ketana, ¿sí? Nahara Ketana. Nahara se usa para hablar de una joven. Si es que la expresión hubiera sido solamente Nahara, se estaría hablando de una mujer joven, ¿sí? Pero la expresión de esta niña, que se usa en esta niña, es Nahara Ketana, ¿sí? Que significa joven pequeña, ¿sí? Joven pequeña. Por ejemplo, la Biblia a veces menciona hablar de una ciudad pequeña, se habla del nombre de ciudad, Ketana, ¿sí? Una ciudad pequeña. Pero hay un caso que es, yo creo que interesante mencionar, que está en Cantar de los Cantares, que se usa esta expresión Ketana para referirse a una mujer. Vamos a buscar Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 8. La palabra de Dios dice: tenemos una pequeña Ketana, ¿no? Hermana Ketana, una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos cuando nuestra hermana, cuando de ella se hable? ¿Qué era una muchacha o una joven pequeña? Una niña que posiblemente todavía no se había desarrollado. Posiblemente una preadolescente. Yo miro a mi Sofi, ¿no? Posiblemente era como mi Sofi, una niña en medio de un pueblo, de una nación totalmente corrupta, viendo todo ese desastre, porque Siria era una nación totalmente despiadada con sus enemigos, extrañando a sus padres, lejos del amor de sus padres. Imagínense una niña de 11 años en ese entorno, sola. Seguramente llegaban las noches y lo único que hacía era tirarse a su cama y llorar, y llorar, y llorar, y no entender el plan de Dios para su vida. Lo más lógico sería decir, bueno, si ellos te trataron mal y te sacaron del lugar donde tú estabas protegida, tú tienes que devolverles también con mal. ¿Sí o no? ¿Por qué tú le tendrías que devolver con bien a alguien que te apartó de tu familia? No tiene sentido. ¿Pero qué es lo que hace esta niña? Va humildemente, se acerca a la esposa de Naamán y le dice: en mi tierra hay un profeta que hace milagros. ¿Cómo se llama eso? Amar a sus enemigos. ¿Les suena eso o no? ¿Quién decía que hay que amar a vuestros enemigos? Jesús. El Evangelio queda demostrado no solamente a partir del Nuevo Testamento. El Evangelio ha sido revelado a través de todas las Escrituras. Ahora, ¿fue casualidad de que esta niña fuera así? Justo tocó que era la niña perfecta, la impecable. ¿Fue casualidad? ¿De quién depende la responsabilidad de que haya niños que estén dispuestos a ser fieles a Dios, incluso en el entorno que los rodea? ¿De quién depende? De los padres. Vamos a leer un par de citas de este relato que habla el espíritu de profecía y ya vamos a ir terminando. Fíjense lo que dice en la siguiente cita. La conducta de la niña cautiva
en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. No hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en lo que se refiere al cuidado y la educación de sus hijos. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son los que deciden mayormente la vida futura de sus hijos. No sabemos en qué ramo de la actividad serán llamados a servir nuestros hijos. Pasarán tal vez su vida dentro del círculo familiar, se dedicarán quizás a las vocaciones comunes de la vida o irán a enseñar el Evangelio en tierras paganas. Pero todos por igual son llamados a ser misioneros para Dios, dispensadores de misericordia para el mundo. Han de obtener una educación que les ayudará a mantenerse de parte de Cristo para servirle con abnegación. Así nomás, queridos. Los que somos padres tenemos un importante llamado, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos fieles. Y nosotros también podemos ser padres espirituales. Podemos adoptar a jóvenes que posiblemente sus padres no estén en la iglesia. Tenemos esa responsabilidad. No es que, yo no tengo hijos, así que el llamado no es para mí. Dios realmente quiere que nosotros podamos cumplir con nuestro cometido. Esa niña no fue buena simplemente porque las cosas se dieron porque sí. No fue algo que salió de la nada. Sus padres la formaron para que ella, en el momento de tribulación y de prueba, fuera fiel a Dios y pudiera ser un instrumento de esperanza. ¿Somos instrumentos de esperanza? Estamos llevando a nuestros hijos a que vayan a los geriátricos, a que vayan a visitar a los enfermos en el sanatorio, a que se imbuyan, a que se mezclen con la gente que está pasando necesidad. ¿Estamos siendo nosotros intencionales en eso? Porque si nosotros somos intencionales, vamos a ver los frutos, hermanos. Que realmente ese sea nuestro propósito. Tenemos que orar porque tenemos un gran cometido para estos tiempos. Pero hemos aprendido de que hay personajes secundarios que a pesar de sus limitaciones, y bien lo decía acá mi hermano, ¿no? A lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. No miremos en menos. Nosotros somos los protagonistas de nuestra propia vida, ¿sí o no? Pero el principal, ¿quién es? ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, sino que ahora ¿quién? Vive Cristo en mí. Él es el protagonista de mi vida, el principal. Y van a haber contextos donde seguramente yo voy a ser personaje secundario, hasta terciario, hasta voy a ser un personaje más y me voy a sentar en lo último de la fila ya. Pero si yo soy fiel a Dios, Dios me irá llamando a ocupar un puesto más elevado cada día. Que el Señor realmente pueda hacer esa obra en nosotros y estemos dispuestos a cumplir su llamado en cualquier aspecto de nuestra vida. Amén.